¿Cuál es la relación que hay entre la deriva continental, la formación de montañas y la existencia de vida en nuestro planeta? Hay un proceso que liga estas cuestiones y que ofrece una respuesta a esta pregunta, y es lo que se llama el ciclo del dióxido de carbono. Sigamos escuchando al doctor Folguera. La temperatura en la Tierra depende, entre otros factores, de la presencia o no de los denominados gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y su concentración determina en gran medida la temperatura que existe en la Tierra. Cuando existe mucho dióxido de carbono, un excedente de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura puede ser mucho más alta que la que soporta la vida en el planeta. ¿De qué depende la concentración del dióxido de carbono? Está íntimamente ligada a la tectónica de placas. Sabemos que en aquellos lugares donde dos placas convergen, donde una placa se hunde por debajo de otra, se generan a veces montañas. Estas montañas levantan en la superficie rocas que habían estado sepultadas a decenas de kilómetros de profundidad y repentinamente ven la luz. Por ejemplo, esta roca está compuesta por una serie de minerales que son silicatos. Estos minerales son estables cuando están enterrados, pero cuando son expuestos en la superficie, a través de la formación de montañas, son alterados por la lluvia y básicamente reacciones químicas que suceden en la superficie de la Tierra. En esas reacciones químicas, el producto resultante es una roca que ha sido absolutamente alterada, los minerales originales son reemplazados por nuevos minerales, y en las reacciones químicas que dieron origen a estos nuevos minerales se consumió dióxido de carbono de la atmósfera. Por lo tanto, existe una relación entre rocas expuestas en superficie, su alteración y extracción de dióxido de carbono. Hasta aquí, el doctor Folguera nos explicó que el ciclo del dióxido de carbono es central para la vida y que la tectónica de placas es la principal favorecedora de este proceso. Ahora, ¿cómo se completa el ciclo del dióxido de carbono? Esta es una concha de Nautilus que está formada por un mineral de carbonato de calcio. El carbonato de calcio, para su formación, requiere dióxido de carbono en las reacciones químicas que le dan origen. Estos organismos, una vez que mueren, caen al fondo de los mares y los materiales que, producto de alteración de las rocas que se exponen en las montañas en superficie, son transportados por los ríos hacia los mares también, y tarde o temprano estos dos productos terminan en el fondo de los mares y se sumergen por debajo de los continentes en las zonas en las cuales una placa penetra por debajo de la otra, como es en el borde de América del Sur. De esta manera, el dióxido de carbono que fue obtenido de la atmósfera y fue a parar a formar parte de nuevas conchillas o de materiales de alteración, vuelve al fondo de la Tierra y es tomado por los volcanes que están en los bordes de las placas para liberar ese dióxido de carbono a la atmósfera. Y de esta manera se cierra un ciclo en el cual, mediante los mecanismos mencionados y la liberación del dióxido de carbono a la atmósfera, el dióxido de carbono circula a lo largo de millones de años en la Tierra y está relacionado con la presencia de tectónica de placas. Según las ideas que sostiene la teoría de una Tierra extraña, la deriva continental está íntimamente ligada con el ciclo del dióxido de carbono y por consiguiente con la formación, el origen y la continuidad de la vida en la Tierra. Por lo tanto, es inexorable ir a preguntarle a la biología qué es lo que tiene para decir. Y fuimos a consultar a la doctora Beatriz Aguirre Urreta. La tectónica de placas ha venido actuando a lo largo de la historia de la Tierra y básicamente, aparte de mover a los continentes, uno de sus efectos más importantes es mantener el ciclo del dióxido de carbono. El ciclo del dióxido de carbono en la atmósfera ha tenido como resultado más notable para el desarrollo de la vida el mantenimiento de una temperatura más o menos constante en la atmósfera en rangos que permiten que el agua esté en estado líquido, que aparentemente es una de las premisas más importantes para el desarrollo de la vida.
Cualquier cambio, ya sea producto de la acción del hombre o producto de la naturaleza, que modifica el ciclo de dióxido de carbono, puede producir cambios en la temperatura atmosférica que pueden llegar a ser muy importantes para el desarrollo o no de la vida en el planeta. Lamentablemente, el hombre en este momento está modificando ese dióxido de carbono. Desde la revolución industrial tenemos modificaciones y que ya vemos que está produciendo en este caso un aumento de la temperatura en la atmósfera. Las consecuencias por el momento son, digamos, impredecibles. Después de conocer el ciclo del dióxido de carbono, la teoría tectónica de placas, la deriva continental y la formación de montañas, en el próximo bloque les propongo que hagamos un viaje. Vamos a ir a la cordillera de los Andes, más precisamente a San Juan.